de auscultación de la voz, doctor. En esta misma, ¿verdad? Sí, doctor. Prácticamente es la última, ¿no? Parece que no acabamos, pero es la última en realidad. A ver, vamos de nuevo. Habíamos recapitulado todo lo que era, ¿no? Que teníamos que hacer el examen físico, inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. Y en la auscultación, ruidos normales, los ruidos anormales. Los continuos, que son musicales, roncos, sibilantes y estridores. Los discontinuos, los crepitantes, ¿sí? Crepitantes. El roce pleural, fundamentalmente. Y los soplos, tubárico, cavernoso o anfórico. Y a la final, dentro de la auscultación, nosotros auscultábamos la voz. ¿tá? Y podría ser un rumor que no distingue voz, es normal. Si la resonancia se aumenta, pero no distingo tampoco la voz, no distingo las palabras, se llama broncofonía. En el pulmón, por ejemplo, normal, usted oye un murmullo, cuando dice 33. Pero si en el otro lado dice más fuerte, eso es broncofonía, que indica consolidación con bronquio permeable. Pero si usted puede escuchar la palabra clara, si le pone el fonendoscopio y no oye un murmullo, sino que oye despacito, eso es pectoriloquia, más condensación. Y si usted le pide al paciente que cuchichee la palabra, que no diga claro, sino bajito, y usted le escucha, se llama pectoriloquia áfora. Todo esto indica condensación con permeabilidad bronquial. Se encuentra esto claro si lo buscamos. Si tenemos condensación con neumonía, por lo menos la broncofonía la escuchamos. Ya nos da una pista de lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que buscar esto, pero examinando al paciente. Y tenemos, evidentemente, que escucharlo, porque verán, si le decimos esto y no escucharon nunca, probablemente no vamos a tener claridad en esto. Pero si una vez escuchamos, una vez decimos, ya, así, así. Tenemos que buscar eso. ¿De acuerdo? Dejar esto. Ahora sí vamos a pasar lo que habíamos quedado pendiente la otra vez. ¿Se acuerdan que era la gasometría? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Hasta dónde habíamos visto? Vimos leyes de gases, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y habíamos Nos analizado. quedamos hasta el gradiente alveolo arterial de oxígeno, Exacto, doctor. exacto. Y habíamos visto lo que era la gasometría, esta prueba respiratoria, que puede ser arterial o venosa. Habíamos recordado las leyes de los gases que nos permitían entender, ¿sí? Habíamos visto la ecuación de gases, ¿no? Y la ecuación del gas alveolar que le podemos nosotros utilizar la altura que consideremos, ¿de acuerdo? Habíamos visto las diferentes alturas que nosotros tenemos que considerar, la ecuación del gas alveolar a nivel de Quito, 547, 550 milímetros de mercurio, nos permitía calcular la gasometría teórica en Quito, y en cualquier altura. Y el gradiente alveolo arterial, ¿sí? El gradiente alveolo arterial, que no es nada más que la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la arterial, que siempre hay una diferencia. Yo puedo tener 100 en el alveolo, pero no voy a tener 100 en la arteria. Siempre hay una diferencia de 10, 15 a nivel del mar y de unos 5 en la altura. Y con esto yo podía calcular exactamente la presión arterial teórica en algún lugar. Hasta aquí creo que llegamos. ¿Me corrige, por favor? ¿Sí o no? Sí, doctor. Hasta el gradiente alveolo arterial de oxígeno llegamos. Hasta aquí llegamos, hasta el gradiente. Si entendemos, ¿no? Fisiología básica, la diferencia que hay entre el alvéolo y la sangre.
En el alveolo siempre tengo más para que difunda. Difunde desde el lugar de mayor concentración de oxígeno al de menor concentración. Muy bien. Y la presión parcial de oxígeno también la podemos calcular a la altura con una regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque es proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, si la presión de CO2 a nivel del mar es 40, a 540, ¿cuánto? Sale 29,30, que es el nuestro metro. Más o menos 3. ¿Ya tenemos claro? Con esos valores vamos a trabajar. Luego hablamos del contenido arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque no es importante para la fisiología del ser humano solamente cuánto de presión parcial de oxígeno tengo. Más importante es cuánto está ligado a la hemoglobina, porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que calcular el contenido arterial de oxígeno. ¿Cuánto hay de oxígeno en la sangre? Y el contenido de oxígeno en la sangre se calcula viendo cuánta hemoglobina tengo y cuánto está saturado. Y a esto le sumamos lo que está disuelto. La presión arterial de oxígeno solo me refleja la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Y esto es muy pequeño. Multiplico la presión arterial de oxígeno por 0,003 y tengo la cantidad en volúmenes de oxígeno disuelto. Muy poquito. En cambio, que si veo la hemoglobina, veo cuánto está saturada y multiplico por 1,34, yo ya tengo la cantidad de oxígeno ligada a la hemoglobina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, a nivel del mar, yo saturo 96%. Si vemos, ¿no? Sí, doctor. ¿Me están siguiendo? Sí, Cada doctor. minuto deben decir sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, uno nomás. 96%, 0,96 el porcentaje. Por 1,34 por cada gramo. Por 14 de promedio de hemoglobina, yo tengo el contenido de hemoglobina ligado con oxígeno. Y multiplico 90 de PaO2 que tengo a nivel del mar por 0,03. Tengo esto, que ligo 18 volúmenes por ciento a la hemoglobina y apenas 0,27 o 0,3 disuelto en la sangre. ¿Ya? Vean la importancia de la hemoglobina. Es que por la hemoglobina transportamos el oxígeno. Sin hemoglobina no podemos transportar. Si tengo 0 de hemoglobina, puedo oxigenarme hasta 1000 en presión parcial de oxígeno, que no transporto nada de oxígeno. ¿De acuerdo? Súper importante esto. Entonces, el contenido arterial de oxígeno a nivel del mar está más o menos 18,27, 19. Si yo tengo el contenido arterial y le resto del contenido venoso, también puedo hacer lo mismo en la vena, ¿sí? En la sangre venosa. Yo voy a tener la diferencia. Digamos que aquí tenga 12 en la venosa. 18 menos 12 me da 6. Esta es la cantidad de oxígeno que yo consumí. ¿Sí? Llevé 18 y regresé 16 en la sangre venosa. Los 6 consumí. Y ahí se calcula el consumo de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que nosotros en Quito, en la altura, tenemos menos saturación. Tenemos menos presión parcial de oxígeno. Sin embargo, podemos transportar mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de hemoglobina. Tenemos en promedio 1,6 a 2 gramos de hemoglobina más que el nivel del mar. ¿Por qué? Porque es una adaptación fisiológica a la altura, a la hipoxemia. Por eso los habitantes de altura sobre 2.500 tenemos mejor capacidad física, porque transportamos más oxígeno. Fíjese la diferencia.
¿sí? Hasta 20. Porque yo tengo 16. Estoy hablando de promedios, por favor. Usted me dirá, yo tengo 14. Va. 14. En cambio, acá tenemos de 14 a 16. Los promedios. Somos poliglobúlicos, relativamente comparados con las personas que viven en el mar. Y la poliglobulia es un factor compensador de la hipoxemia y de la hipoxia, porque nos permite transportar más oxígeno. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nunca que tenga hipoxia crónica, porque usted le quita la compensación. Se debe quitar solamente cuando hay un exceso, está demasiado elevado, más de 20, 22 de hemoglobina, ya es muy alto. Ya. El beneficio de estar poliglobúlica, el asunto de que no hay buena circulación por la viscosidad de la sangre elevada. Y ustedes van a buscarme, de ver, anoten, cuáles son los puntos de corte para retirar sangre en los poliglobúlicos con hipoxemia. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Ya? Eso puede ver en el UpToDate, etc. Y ustedes van a ver que no es lo mismo cortar sangre en un poliglobúlico que tenga hipoxia que en un poliglobúlico con polistemia vera. ¿Ya? Porque esto nos quita de la cabeza, y quítense de la cabeza eso, de que tengo un paciente con 17, 18 de hemoglobina aquí en Quito, yo le saco sangre, un ratito. Es una adaptación a la altura. No porque sacar. No tengo, no es necesario. Que como la poliglobina, estoy más adaptado a vivir en la. Es por eso que una persona que viene en el nivel del mar, él puede inmediatamente empieza a saturar menos, con una hemoglobina menor, y tiene menos PaO2. Esto le da hiperventilación, le da falta de aire y no tiene la capacidad adaptativa para desarrollar la altura. ¿Hasta cuándo? Hasta un mes más o menos que necesita él para adaptarse a la altura, cuando los niveles de hemoglobina empiecen a subir para compensar. ¿Ya? Esto es muy importante conocerlo. ¿De acuerdo? Hasta ahora estamos claros en la parte de oxigenación y del contenido. Por lo que vimos PaO2, ni PCO2, sino también cuánto de hemoglobina tiene el paciente, cuánto satura. Otra cosa que hacemos con la gasometría, habíamos dicho que es hacer la medición del pH, el cálculo de pH, ¿sí? Cálculo de pH. Porque en la gasometría vamos a uno de los componentes importantes que tienen que ver con el pH, que es el PCO2. El PCO2 se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico es uno de los componentes de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el control del pH. Hacemos la gasometría, medimos pH, medimos PCO2, ¿sí? Y medimos también para con estos tres elementos ver si el paciente tiene un equilibrio ácido básico adecuado. Cuando veíamos la función pulmonar, decía que una de las funciones del pulmón es de o retención de CO2. ¿Ya? Pues el potencial hidrógeno es el inverso del logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Mientras más hidrogeniones hay, menor el pH. Mientras menos hidrogeniones hay, mayor el pH. Mayor el pH, calosis. Menor el pH, acidosis. Los niveles de hidrogeniones se pueden medir en nanomoles por litro. Y un pH de 35 a 45 nanomoles por litro de hidrógeno. Pero nosotros no medimos nanomoles de hidrógeno en la gasometría. Lo que medimos es gases, SO2 y también el bicarbonato. Pero, entonces,
Entonces, para eso utilizamos la ecuación de G. Nuestros casbates ya debieron haberla recordado en anatomía, en fisiología. ¿De acuerdo? Y ¿sí? Que el pH, es decir, la concentración de hidrogeniones en la sangre, es igual a esta fórmula, esto es una constante, más el logaritmo de la base sobre el ácido. Punto. Parece matemática, sí, es fórmula matemática. Pero ¿qué es lo que dice esta fórmula? Que el pH es igual al logaritmo, más la constante, de la relación entre la base, que es el bicarbonato, y el ácido, que es el ácido carbónico. Y el ácido carbónico es CO2 por 0.03. Entonces yo ya puedo calcular ahí el pH en la ecuación y en la gasometría que nosotros tengamos. Entonces el pH es igual a 6.1, una constante matemática, más el logaritmo del bicarbonato sobre el ácido, que es PCO2, que le mido en la gasometría por 0.03. El pH siempre es igual al logaritmo de la relación entre la base y el ácido, que normalmente es 20 sobre 1. La cantidad de base es 20 y la proporción del ácido es 1. El logaritmo de 20 sobre 1, o de 20, es 10. Cojan la calculadora ya. 1.3 más 6.1, el pH será 7.4. pH normal de la sangre. ¿Por qué? Porque la concentración de bicarbonato es 20 veces más que mantenerse en este rango. Pero hay rangos, ¿no? El pH no es 7.4, es de 7.35 a 7.45. Entonces, en este rango tiene las variaciones del pH en relación al bicarbonato y el ácido carbónico. La relación tiene que tender a ser 20 a 1. Ya vamos a ver, esto es importante. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel del mar, ¿sí? A nivel del mar, el PCO2 es 40. ¿Se acuerdan? En promedio. Si le multiplico por 0.03, me sale 1.2. ¿En cuánto tiene que estar el bicarbonato para que esté 40? En 24. Por eso que el bicarbonato a nivel del mar, medimos, sin ser gas, es 24. Con variación de 22 a 26 para tamponar el CO2, que es de 35 a 45, ¿verdad? Entonces varía. En promedio sería esto. ¿De acuerdo? Y con esto yo mantengo pH en 740. 6.1 sobre el logaritmo 24 para 1.2, 20, se mantiene. Pero esta ecuación que les he puesto tiene que adaptarse necesariamente a la altura. Ya van a ver por aquí. No podemos tener lo mismo en la altura porque nosotros tenemos menos CO2 por la presión menor, que ya vimos, ¿no? Es proporcional. Entonces aquí tenemos diversos factores. Ya vemos la ecuación. Ya sabemos la ecuación, ¿sí? Pero en Quito, la presión de CO2 no es 40. Dijimos que era 28, 29, le ponemos 30. Por 0.0 será 0.9. Por lo tanto, el bicarbonato necesario para tamponar este CO2 tiene que ser 18, más bajo, para que se divida 18 para 0.9 y me salga 20. Entonces, fíjense que los valores en la gasometría van a ser diferentes. Y yo tengo que analizar esta pequeña variación para poder entender la gasometría cuando la leamos. Ya vamos a leerla con ustedes también en la práctica. Es más fácil leerla. ¿De acuerdo? Esto es Quito. ¿Ya? Es diferente. Entonces, coge una gasometría usted y le ponen 24 de bicarbonato en Quito. Dice, esto no es normal en Quito. Entonces debe tener 18. Para que tiene que tamponer. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación
Bueno, esta es la relación también de los hidrogeniones, no de la misma manera. Esto es mil equivalente, no me preocupa. Ya dijimos 25 a 45 mil equivalentes por litro de hidrogeniones también tienen que ver. No medimos esto en la gasolina. Muy bien. ¿Está claro ahorita? Hablamos de oxígeno, de CO2, de contenido de oxígeno, de transporte de oxígeno, gasometría. Y hablamos ya de la teoría de ¿qué? Del equilibrio de las ciudades. Esto tenemos claro. Ahora, muy bien, nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, una gasometría. Y para eso vamos a medir, tomar la sangre de una arteria para gasometría arterial, o la sangre de una vena para gasometría venosa, porque yo puedo hacer las dos. Es método directo. Y hay métodos indirectos con electrodos en la piel, que son menos difíciles. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Qué hora son? Ya, a las 12. ¿Está aquí? Ya le hago. Espere. Déjenle nomás sentadito. Ya, déjenle nomás ahí sentado. Ya le hago. ¿Ya? Debe estar anotado. Ya le hago. Listo. Entonces, para obtener la muestra, fíjense, necesitamos algunas condiciones importantes. ¿Sí? Por ejemplo, una habitación adecuada, lavabos, camisa, paciente sentado, a excepción de pacientes que no pueden incorporarse. Tiene que estar en reposo 10 minutos antes, porque si no está en reposo, el paciente consumió oxígeno. Tiene que estar basal. No tiene que fumar, no tiene que haberse hecho ninguna prueba funcional para que no hiperventile. No usar broncodilatadores, ni vasodilatadores, ni oxígeno para basal. Y si uso oxígeno, consignar y poner a qué concentración de oxígeno le estoy dando. Y ojo, tenemos que hacer un consentimiento informado. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Debo utilizar algún material, evidentemente, y tenemos que funcionar. Estamos en teoría. Un vaso accesible, tenemos que buscar un vaso de arteria accesible. De estas arterias accesibles, tenemos que ver la que sea más fácil para nosotros. Y tenemos 4 arterias, pero la más fácil es la radial. La arteria radial, aquí, en el túnel cardiaco. Podemos también tener una dorso radial, acá. Pero es más difícil. También la humeral, acá. Y también la femoral. Podríamos utilizar en casos excepcionales. ¿Ya? La mejor es la radial. ¿Sí? Una vez que vamos a funcionar, tenemos que verificar si hay una adecuada circulación colateral. ¿Ya? Porque si no hay circulación colateral, yo puedo ocasionar una hemorragia o un trombo en la arteria y puede ocluirse la arteria y tener estado. No es lo habitual porque tenemos un arco palmar superficial y un arco palmar profundo, acuérdense en anatomía, que conectaban la radial y la cubital. De manera que si se tapa la una, hay circulación colateral. Pero ustedes por seguridad ustedes del paciente, tienen que hacer una prueba para ver si el arco está patente. Y esta prueba es la de Allen. Le piden al paciente que le tapamos, digamos, ¿sí? Le tapamos, hace esto el paciente, duro. Le tapamos las 2 arterias aquí, oprimimos las 2 arterias, ¿sí? Y hacemos esto. Y la mano se va a quedar pálida. Ahí le quitamos una de las arterias y vemos cómo la mano recobra su color. No sé si bien. Significa que este arco está funcionando a pesar de taponarle la otra arteria. ¿Qué me garantiza esto? ¿Qué me garantiza? Que no tenga problemas circulatorios al hacer la gasometría. Es algo que no debemos omitir, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, es adecuada la circulación cuando esta reaparece en menos de 15 segundos.
Si ustedes se ven que se queda pálido o cianótico, dicen, no, no puedo funcionar esa arteria. Déjele tranquila. Y busco otro lugar. ¿De acuerdo? Y en alguna ocasión yo he visto amputar una mano por colocar un catéter radial sin circulación colateral. ¿No? Imagínense lo que es. No es frecuente porque por suerte tenemos arco palmar superficial y profundo, pero a veces la anatomía no es igual en todos. ¿De acuerdo? Ahí está la técnica de punción. Hemos hecho la prueba de Allen, palpamos el pulso de la radial, con la aguja lo introducimos en ángulo de 45, sentimos el pulso y sale la sangre. Esto hay que ver si se le hace prácticamente. Este es el gasómetro donde mandamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar con alcohol, ¿sí? Utilizar guantes, utilizar anestésico subcutáneamente para que no le duela. Es algo que pocas veces hace. Normalmente lo hacemos así y duele. Y a veces este dolor puede ocasionar que el paciente hiperventile, especialmente si hago varias punciones. Y si el paciente hiperventila, baja el CO2. El dato ya no es tan exacto. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Utilizamos jeringuillas de insulina con hojas finas, ¿sí? Tenemos que ver el reflujo de la sangre y ver cómo se eleva. Esta hay que batir bien porque tiene heparina, la jeringuilla, para que no se coagule. Tenemos que sacar todas las burbujas de aire para que no se queden ahí, ¿sí? Sacamos las burbujas, rotamos, ponemos un tapón, ponemos en hielo y bajamos corriendo al gasómetro, o vamos al gasómetro. ¿Por qué? Porque la sangre está formada por células vivas. Y las células vivas consumen oxígeno y producen CO2. Si yo me guardo la muestra ahí mucho tiempo, ya me va a dar datos errados. Me va a dar incremento del CO2 y disminución del O2. Miren, me está mintiendo. Por eso ese rato tiene que bajar y medir, ¿sí? Hay que colocar entonces en hielo para evitar el consumo de oxígeno. A veces hacemos con un catéter arterial. En pacientes graves se pone un catéter permanente en la arteria para estar sacándole la sangre. ¿Sí? Y también en ocasiones con punción capilar. Pero es más difícil porque saca muy poca sangre. ¿Ya? Sí está claro el procedimiento, pero es algo que nosotros debemos hacer. Fuentes de error. Verán que estamos midiendo nosotros cuánto de oxígeno y cuánto de CO2 tiene. Primero, punción arterial muy dolorosa, sin anestesia, hiperventila el paciente. Especialmente si le pincho 10 veces. Otra fuente de error muy frecuente. Nos equivocamos y puncionamos una vena, porque la vena está al lado de la arteria. ¿Se acuerdan? Y entonces yo puedo equivocarme y puncionar la vena y me sale una gasometría venosa. Exceso de heparina en la muestra. Burbujas en la muestra porque tiene oxígeno. Muestra en contacto con el aire, sin tapón, va mezclándose con el aire. Más de 10 minutos o 15 entre la extracción y la toma de la muestra. Expuesta al calor, no agitar la muestra. Y esto, no calibrar ni realizar controles del aparato. Y eso le vemos aquí. Hacemos la muestra y nos sale dato claro. Resulta que el aparato no estuvo calibrado. Imagínense lo que es eso más lo que le picamos. ¿De acuerdo? Desconocimiento de la temperatura del paciente. Si el paciente está febril, va a estar hiperventilando. Desconocimiento de la fracción inspirada de oxígeno. Es que tenemos que poner si está recibiendo oxígeno o no. Porque no es lo mismo que yo tenga una PaO2 de 50 en aire ambiente que de 50 con 10 litros. ¿Se dan cuenta? Tengo insuficiencia respiratoria muy franca. También cuando hay leucocitosis muy elevadas, más de 50,000 leucocitos, por ejemplo, leucemias o reacciones de leucemoides. ¿Por qué? Porque los leucocitos consumen oxígeno, con células vivas. Yo tengo que anotar esas fuentes de error para poder interpretar bien el examen. ¿De acuerdo? Y fíjese que los valores de referencia de la gasometría hemos hablado a nivel del mar por encima de 80 es normal. El PCO2 entre 35 y 45. El pH entre 735 y 745. Con un gradiente alveolo arterial de 10 a 20. Pero en Quito ya quedamos con ustedes, ni necesitamos anotar. 65, 62, 28, 29 o 30 de PCO2. El pH está igual y el gradiente es 5.
Son valores diferentes. Ya ustedes saben calcular con las fórmulas de multiplicación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, unos datos tomados de una serie de estudiantes, como ustedes que los hicimos, una gasometría venosa en Quito. Para verlos. ¿Y por qué les pongo esto? Porque fíjense los valores arteriales y venosos a nivel del mar. ¿Sí? El PO2 a nivel del mar es 80-100 y la venosa es 40. El PCO2 era 35-45, pero la venosa es 46. El pH tiende hacia lo ácido a nivel del mar. ¿Sí? Y el bicarbonato en la arterial está de 22 a 24 y en la venoso 28, porque tiene que ser más alto para tamponarle al 46. ¿Se dieron cuenta? Pero en Quito, la venosa se encuentra, fíjese, en 30 de PO2, 40 de PCO2 y 23 de bicarbonato. Todos estos datos que son informativos nos están demostrando, yo pongo esto para que vean las variaciones que tenemos de los gases en la altura, tanto arterial cuanto venoso. ¿Sí? Y nos sirven para interpretar. En Quito, los valores gasimétricos ya habíamos visto, ¿no? El pH 7.35 a 7.45. El bicarbonato está aquí, 18 más menos 2. El PCO2, 30 más menos 3 aproximadamente. Y el PO2, 60 a 70. A diferencia de los valores a nivel del mar. Fíjese cómo el bicarbonato, sin ser un gas, no obedece las leyes de los gases del motor. Porque no es gas. Pero es más bajo porque tiene que tamponar menos CO2. ¿Sí me cacharon? No puedo tener 28 porque si mi CO2 es 30, si tengo 28 estaré en una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Estos datos van a meter usted en la cabeza y tener anotaditos. ¿Ya? Porque nos va a permitir detectar esto. ¿De acuerdo? Los grados de hipoxemia, según la gasometría, son variables. Y fíjense que puesto a nivel del mar, hipoxemia ligera es de 80 a 71, moderada de 70 a 61 y severa de 60 a 45. Muy severa, menos de 45. Entonces, nosotros vivimos con hipoxemias severas a moderadas. Moderadas. Entonces, si a mí me hacen una gasometría en Quito y le van a mostrar a un doctor en Guayaquil y no le avisamos que está en Quito, ese señor me va a decir, pero pongo oxígeno rápido, se va a morir, el paciente está hipoxémico, está hipóxico, se va a morir, ¿qué estás haciendo? Y yo le cuento, sabes, estoy jugando jugo, estoy corriendo, no me pasa nada. ¿De acuerdo? Porque yo me adapté. Con estos niveles yo vivo. Porque esa es la capacidad de adaptación. ¿De acuerdo? Hablamos de insuficiencia respiratoria, ya franca, cuando a nivel del mar tenemos menos de 60 de PaO2 y en Quito menos de 50. Y hablamos de insuficiencia respiratoria ventilatoria o hipercápnica cuando sube más de 50 a nivel del mar. Lo normal era hasta 45, pero ya más de 50 ya es insuficiencia respiratoria. Y en Quito, más de 35. Ya digo, si usted se da cuenta de esto, y usted le pone a un señor con 35 de gasometría a nivel del mar, él le va a decir, ve, ese señor está hiperventilando con 35. Yo le digo, mentira, está hipoventilando. ¿Sí me cacharon? ¿Cómo? ¿Estás loco? Me va a decir, con 35 está hiperventilando, ¿no ves que es 40? Digo, no, es que está en Quito. Y en Quito él debería tener 30. ¿Ya?